Permítame contarle una experiencia que tuve hace 20 años y que me inspiró para investigar el poder del cerebro para cambiarnos la vida. En 1986, cuando tenía 23 años y no hacía aún ni 6 meses que había abierto mi propia consulta quiropráctica en el sur de California, ya tenía un montón de pacientes cada semana. Mi consulta estaba llena en La Joya, un hervidero de luchadores aficionados y de atletas de primera categoría que se entrenaban denodadamente y cuidaban sus cuerpos con el mismo fervor. Me especialicé en su tratamiento. Cuando todavía asistía a la facultad de quiropráctica, ya había estudiado medicina deportiva de forma extensa en seminarios de educación continua. Una vez que me gradué, encontré un hueco y lo llené. Tuve éxito porque tenía mucho en común con esos pacientes. También yo tenía un objetivo y estaba concentrado en él. Al igual que ellos, sentía que podía enfrentarme a cualquier desafío y salir victorioso. Había conseguido graduarme con notas excelentes 1 año y medio antes del calendario previsto. En esos momentos vivía bien, con una oficina junto a la playa del Boulevard de La Joya y un BMW. Ya sabes, la típica imagen californiana. Mi vida consistía en trabajar, correr, nadar, salir con la bicicleta, comer y dormir. Las actividades físicas formaban parte del entrenamiento de triatlón. Comer y dormir eran actividades necesarias, pero a menudo desatendidas. Veía el futuro extendido ante mí como una mesa de banquete en la que se servía un delicioso plato tras otro. Durante los primeros meses de ese año estuve concentrado en un solo objetivo: el triatlón de Palm Springs del 12 de abril. La carrera no empezó muy bien, puesto que había más del doble de participantes de los que se esperaban. Los organizadores no pudieron permitir que todos empezáramos al mismo tiempo y dividieron el campo en 2 grupos. Para el momento en que llegué a la zona de inscripción, ya había un grupo que estaba en el lago con el agua hasta los tobillos, poniéndose las gafas y los gorros para prepararse para la salida. Cuando uno de los voluntarios utilizó un rotulador para dibujarme un número en la pierna, le pregunté a uno de los árbitros de la carrera cuándo estaba previsto que saliera mi grupo. «Tal vez dentro de 20 minutos», me respondió. Antes de que tuviera oportunidad de darle las gracias, el pistoletazo de salida resonó a lo largo y ancho del lago. Él me miró y se encogió de hombros. «Supongo que empezarás ahora». Yo no podía creerlo, pero me recobré al instante. Me coloqué el equipo en la zona de transición y corrí descalzo unos 800 metros alrededor del extremo del lago para dirigirme hacia la salida. Aunque iba unos minutos por detrás del resto de mi grupo, pronto me encontré entre el grupo principal y la confusa maraña de miembros que se agitaban. Mientras avanzaba, tuve que recordarme que la carrera era contra el reloj y que todavía teníamos un largo camino por delante. Alrededor de 1,5 kilómetros después, chapoteaba cerca de la orilla con todos los músculos tensos y cargados a causa del ejercicio. Mentalmente me sentía bien y la parte de la carrera que se realizaba en bici, en este caso, unos 42 kilómetros, siempre había sido mi especialidad. Corrí hacia el área de transición y me puse a toda prisa los pantalones de ciclista. Segundos después, corría con mi bicicleta hacia la carretera. En pocos metros, me encontraba sorteando a una multitud de corredores. Me acomodé sobre el sillín a fin de aportar una posición lo más aerodinámica posible y seguí moviendo las piernas. Mi progreso durante los primeros 16 kilómetros fue rápido y estimulante. Había visto el mapa del curso de la carrera y sabía que una de las curvas que estaban por llegar era bastante complicada, ya que tendríamos que mezclarnos con el tráfico de vehículos. Divisé al observador de la carrera, apreté los frenos con pequeños golpes para reducir un poco la velocidad y después de ver a uno de los voluntarios que me hacía señales, cambié de velocidad con la esperanza de poder aprovechar el impulso para avanzar. Me había adentrado poco más de 5 metros en la curva cuando vi algo relampaguear por el rabillo del ojo. Al momento siguiente, me encontraba volando, separado de mi bicicleta por un todoterreno rojo que viajaba a 90 kilómetros por hora. El bronco se tragó la bicicleta y después trató de tragarme a mí. Aterricé en el trasero, reboté y comencé a rodar de forma descontrolada.
Por suerte, la conductora del vehículo se dio cuenta de que algo andaba mal. Cuando pisó a fondo los frenos y se paró en seco, yo continué rodando al menos unos 7 metros sobre el asfalto. Por sorprendente que parezca, todo esto tuvo lugar en unos 2 segundos. Mientras yacía de espaldas escuchando los gritos de la gente y el zumbido atronador de las bicicletas que pasaban al lado, pude sentir la sangre cálida que se acumulaba en el interior de mi caja torácica. Sabía que el dolor agudo que sentía no podía provenir de una lesión de los tejidos blandos, como una torcedura o una distensión. Tenía algo realmente grave. También sabía que algo de mi piel se había quedado sobre la superficie de la carretera y viceversa. La inteligencia instintiva de mi cuerpo comenzaba a hacerse cargo de la situación mientras yo me rendía al dolor. Me quedé tendido sobre los adoquines del suelo, tratando de respirar de manera regular y de no perder la calma. Examiné todo mi cuerpo con la mente para asegurarme de que mis piernas y mis brazos seguían estando presentes y móviles, y así era. Después de 20 minutos que parecieron 4 horas, una ambulancia me llevó al hospital John F. Kennedy para que me hicieran una evaluación. Lo que más recuerdo del viaje en ambulancia son los vanos intentos de los 3 técnicos por encontrarme las venas para colocarme un gotero intravenoso. De todas formas, me encontraba en estado de shock. Durante el proceso, la inteligencia corporal trasladaba enormes cantidades de sangre hacia los órganos internos y lejos de las extremidades. Con todo, me daba cuenta de que tenía una importante hemorragia interna, ya que podía sentir cómo se acumulaba la sangre a lo largo de mi columna. Tenía muy poca sangre en las extremidades en ese momento, de modo que, en esencia, me convertí en un alfiletero para los técnicos sanitarios. En el hospital me hicieron análisis de sangre, de orina, radiografías, tomografías y toda una variedad de pruebas cuyos resultados tardaron casi 12 horas en aparecer. Después de 3 intentos infructuosos de retirar la grava de mi cuerpo, el personal del hospital se dio por vencido. Frustrado, confuso y dolorido, pensé que todo aquello no era más que una pesadilla. Al final, el cirujano ortopédico, que era también el director médico del hospital, me realizó un examen ortopédico y neurológico. No pudo encontrar daños neurológicos. A continuación, colocó las radiografías en el visor. Hubo una en particular que me llamó la atención, una vista lateral torácica en la que se apreciaba una imagen de la columna vertebral. Vi las vértebras D8, D9, D10, D11, D12 y L1 comprimidas, fracturadas y deformadas. El médico me dio su diagnóstico: múltiples fracturas por compresión de la columna dorsal, con un aplastamiento de la vértebra D8 de más del 70%. Podría haber sido peor, me dije para mis adentros. Podría haberme seccionado la médula y estar muerto o paralizado. Acto seguido, el cirujano sacó las láminas de las tomografías que mostraban muchos fragmentos óseos en la columna alrededor de la vértebra D8 fracturada. Yo sabía lo que diría a continuación. De hecho, podríamos haberlo dicho juntos. El procedimiento normal en estos casos es una laminectomía torácica completa mediante la cirugía con barras de Harrington. Yo había visto muchos videos de laminectomías en los quirófanos. Sabía que se trataba de una cirugía radical en la que se retiraba la parte posterior de las vértebras de sus correspondientes segmentos vertebrales. El cirujano emplea una gama de hojas de carpintero y minisierras circulares para cortar el hueso y dejar una superficie lisa sobre la que trabajar. A continuación, inserta las barras de Harrington, unos dispositivos ortopédicos de acero inoxidable. Estas barras se fijan mediante tornillos y abrazaderas a ambas partes de la columna vertebral para estabilizar las fracturas graves o curvaturas anormales resultantes de algún traumatismo. Finalmente, se recogen nuevos fragmentos óseos mediante el raspado de los huesos de la cadera y se colocan sobre las barras. Le pregunté al doctor qué longitud tendrían las barras. De 20 a 30 centímetros desde la base del cuello hasta la base de la columna, me dijo. Después me explicó que él consideraba que el procedimiento era bastante seguro. Al despedirse, me dijo que eligiera un día de los 3 siguientes para realizar la intervención. Hice un gesto con la mano para despedirme y le di las gracias. No obstante, no me había quedado del todo satisfecho.
de modo que solicité una cita con el mejor neurólogo de la zona. Después de su evaluación y el estudio de las radiografías, me dijo que había más de un 50% de posibilidades de que jamás volviera a caminar si decidía no operarme. Me explicó que la vértebra D8 estaba aplastada en forma de cuña, más fina en la parte frontal de la columna y más ancha en la parte posterior. Si me ponía en pie, me advirtió, la columna no podría soportar el peso de mi torso y se colapsaría. En apariencia, el ángulo anormal de la vértebra D8 podría alterar la capacidad de resistencia de los segmentos vertebrales. De acuerdo con este especialista, la deformidad generaba un desequilibrio estructural que podría causar que los fragmentos óseos de la columna se deslizaran hacia la médula espinal y causaran una parálisis instantánea. Una parálisis que se manifestaría por debajo de la fractura de D8. Quedaría paralizado de pecho para abajo. El doctor añadió que jamás había tenido noticia de un paciente en Estados Unidos que hubiera rechazado dicha intervención. Mencionó algunas alternativas que los médicos europeos tenían a su disposición, pero no las conocía bien y no podía recomendármelas. La mañana siguiente, a través de la niebla que provocaban los analgésicos y los somníferos, me di cuenta de que todavía estaba en el hospital. Cuando abrí los ojos, vi al doctor Paul Burns, mi antiguo compañero de habitación en la Facultad de Quiropráctica, sentado frente a mí. Paul, que ejercía en Honolulu, se había enterado de lo que me había ocurrido y había abandonado la consulta para tomar un vuelo hasta San Diego. Había conducido hasta Palm Springs y estaba allí conmigo antes de que me despertara esa mañana. Paul y yo decidimos que sería mejor trasladarme en una ambulancia desde Palm Springs hasta el La Jolla Scripps Memorial Hospital, a fin de estar más cerca de mi hogar en San Diego. El viaje fue largo y doloroso. Yacía atado a la camilla mientras los neumáticos de la ambulancia convertían cualquier imperfección de la carretera en un ramalazo de dolor localizado en cualquier parte de mi cuerpo. Me sentía impotente. ¿Cómo iba a poder soportar aquello? Cuando llegué a mi habitación del hospital, me presentaron de inmediato al jefe de cirugía ortopédica del sur de California en aquellos momentos. Era un hombre de mediana edad y bien parecido. Un hombre de éxito, digno de crédito y sincero. Me dio un apretón de manos y me dijo que no había tiempo que perder. Me miró a los ojos y me dijo, tiene 24 grados de cifosis, una curvatura anormal hacia adelante. La tomografía demuestra que la médula se ha visto lesionada y que está en contacto con los fragmentos óseos que se desprendieron de los segmentos vertebrales. La masa ósea de cada vértebra tuvo que cambiar de lugar cuando se comprimió y la forma normal de cada una de las vértebras se ha transformado en algo parecido a una piedra derrumbada. Podría quedarse paralizado en cualquier momento. Mi recomendación es que realicemos de inmediato una intervención quirúrgica para colocar las barras de Harrington. Si esperamos más de 4 días, sería necesaria una intervención radical en la que abriríamos el cuerpo por delante y abriríamos el pecho y el dorso para colocar las barras a ambos lados. La tasa de éxito para esta opción se encuentra alrededor del 50%. Entendí por qué debía tomar la decisión en menos de 4 días. La inteligencia instintiva de mi cuerpo llevaba corrientes de calcio hacia el hueso para comenzar el proceso de curación lo antes posible. Si esperábamos más, los cirujanos tendrían que vérselas con la calificación propia del proceso de curación natural. El doctor me aseguró que si elegía realizar la intervención en menos de 4 días, podría estar caminando en menos de 2 meses y de vuelta en la consulta con mis pacientes. Por alguna razón, no pude apresurarme a firmar para dar mi consentimiento y confiarle irreflexivamente mi futuro. En aquel momento me sentí atrapado y muy abrumado. Parecía un hombre muy seguro de sí mismo, como si no existieran más opciones. No obstante, le pregunté, ¿qué ocurriría si decidiera no operarme? Él me respondió con mucha calma, yo no se lo recomiendo. Pasarán de 3 a 6 meses antes de que el cuerpo se recupere lo bastante como para que pueda caminar. El procedimiento normal sería reposo absoluto en decúbito supino durante todo el proceso de recuperación. Después tendríamos que ponerle un aparato corrector de cuerpo entero que tendría que llevar de 6 meses a 1 año. Mi opinión profesional es que sin la cirugía, en el momento en que trate de levantarse, se quedará paralizado. La inestabilidad de la D8 causará un incremento de la curvatura hacia adelante y seccionará la médula espinal. Si usted fuera mi hijo,
estaría en la mesa de operaciones en estos mismos momentos. Me quedé allí tendido en la compañía de 8 quiroprácticos, todos muy amigos míos, y de mi padre, que había volado hasta allí desde la costa este. Nadie dijo una palabra durante un buen rato. Todos esperaban a que yo dijera algo. Jamás lo hice. Al final, mis amigos sonrieron, me estrecharon el brazo o me dieron una palmadita en el hombro y salieron respetuosamente de la habitación. Cuando todo el mundo se hubo marchado, salvo mi padre, fui consciente del alivio unánime que sentían mis amigos al saber que no se encontraban en mi posición. Su silencio había sido demasiado atronador como para que yo lo pasara por alto. Durante los 3 días siguientes me vi atormentado por el peor de los sufrimientos humanos, la indecisión. Contemplé sin cesar las placas diagnósticas. Volví a hablar con todo el mundo y al final decidí que una opinión más no me vendría mal. Al día siguiente, esperé con anticipación hasta que llegó el último cirujano. De inmediato, el hombre se vio asediado por mis colegas que tenían 25 preguntas que hacerle cada uno. Desaparecieron durante 45 minutos para consultar al doctor y regresaron con las radiografías. Este último médico me dijo básicamente lo mismo que los anteriores, pero me ofreció un procedimiento quirúrgico diferente: colocarme unas barras de 15 centímetros en la columna que retiraría después de 1 año para colocar otras permanentes de 10 centímetros. En esos momentos tenía la posibilidad de 2 opciones quirúrgicas en lugar de 1. Permanecí allí tendido, como en trance, contemplando sus labios mientras hablaban, pero tenía la atención puesta en otro lugar. En realidad, no quería simular que me interesaban sus pronósticos, asintiendo de manera inconsciente para aliviar su incomodidad. De hecho, no tenía percepción del tiempo en esos momentos. Estaba como hipnotizado, y mi mente estaba muy lejos de esa habitación de hospital. Pensaba en lo que sería vivir con una discapacidad permanente y, muy posiblemente, con un dolor constante. Las imágenes de los pacientes que había atendido durante mis años de residencia y de práctica que habían optado por la cirugía de Harrington a una temprana edad no dejaban de rondar mi cabeza. Esos pacientes vivían cada día de su existencia adictos a la medicación, siempre tratando de escapar de este tormento brutal que jamás los abandonaba. No obstante, comencé a hacerme algunas preguntas. ¿Qué habría ocurrido si yo tuviera un paciente en mi consulta con radiografías y hallazgos similares a los que yo tenía? Era muy probable que hubiera aprobado la cirugía, ya que era la opción más segura si el paciente quería caminar de nuevo. Pero en ese caso, se trataba de mí, y no podía imaginarme lo que sería la vida con una discapacidad semejante y teniendo que depender en parte de otros. Esa idea hizo que me sintiera enfermo en lo más hondo de mi ser. La inmortalidad natural que viene dada con la juventud, la fuente inagotable de salud y ese periodo particular de la vida comenzaban a alejarse de mí como una rápida ráfaga de viento que recorre un pasillo. Me sentía vacío y vulnerable. Me concentré de nuevo en la situación que me traía entre manos. El doctor se irguió frente a mí con su 1,85 m de estatura y sus 135 kilos de peso. Le pregunté, ¿no cree que colocar las barras de Harrington en la columna torácica y gran parte de la lumbar limitaría los movimientos normales de mi espalda? Sin pensárselo un instante, me respondió que no me preocupara, porque según él, por la regla general, no había movimientos en la columna torácica y por tanto, mi movilidad no se vería afectada por las barras. Todo cambió para mí en ese momento. Había estudiado y enseñado artes marciales durante muchos años. Mi columna era muy flexible y móvil. Durante parte de la carrera y durante la mayor parte del tiempo que había pasado en la facultad de quiropráctica, había practicado 2 o 3 horas de yoga al día. Me levantaba cada mañana a las 3:55 de la madrugada, antes de que saliera el sol, y participaba en clases de yoga intensivas antes de que comenzaran las clases. Tengo que admitir que durante esas sesiones de yoga aprendí más sobre la columna y el cuerpo que durante todas las horas de clases de anatomía y fisiología. Tenía incluso un estudio en el que enseñaba yoga en San Diego. En el momento en que me lesioné, el yoga formaba parte de un programa de rehabilitación física para mis pacientes. Yo sabía que tenía mucha más flexibilidad
en esa parte de la columna de la que creía ese último doctor. También sabía, por haber experimentado con mi propio cuerpo, que tenía bastante movilidad en la columna dorsal. Mientras el médico hablaba, miré al Dr. Burns, que había estudiado yoga y artes marciales conmigo mientras estábamos en la facultad. Mi colega movió su columna en 6 serpenteantes planos diferentes mientras permanecía de pie a espaldas del cirujano. Al ver su demostración, me di cuenta de que ya sabía las respuestas a lo que estaba preguntando, ya que era un experto en la columna, tanto por mi aprendizaje académico como por el ejercitamiento personal. Había una parte de mí que también sabía que yo confiaba en la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo. Esta es la filosofía de la quiropráctica, que nuestra sabiduría innata le da vida a nuestro cuerpo. Sencillamente tenemos que sacar a nuestra sabia mente de su camino y darle a la inteligencia superior una oportunidad de hacer lo que mejor se le da. Los practicantes de la medicina holística saben que esta inteligencia instintiva o innata recorre el sistema nervioso central desde el mesencéfalo o cerebro medio y otros centros inferiores subcorticales hacia el cuerpo. Esto ocurre durante todo el día, todos los días, y ese proceso ya había comenzado a sanarme. De hecho, era eso lo que le daba vida a todo lo que hacía y lo que mantenía cada proceso en marcha, desde la digestión de la comida hasta el bombeo de la sangre. No siempre era consciente de estos procesos. La mayor parte de ellos tenían lugar en un segundo plano, en un reino subconsciente separado de la percepción consciente. Aunque poseía un neocórtex educado y pensante que creía que estaba tomando las decisiones por mi cuerpo, en realidad los llamados centros inferiores del cerebro ya habían puesto en marcha el proceso de curación. Lo único que debía hacer era rendirme a esa inteligencia que trabajaba siempre en mi interior, dejar que trabajara para mí. No obstante, tuve que recordarme que el cuerpo llevaba a cabo esas tareas a un nivel rudimentario. El reino subconsciente trabaja en la curación, pero solo hasta el punto en que se lo permite nuestra programación genética. Yo tenía que intentar conseguir algo más que eso. En ese momento me vi obligado a admitir que estaba considerando un plan de actuación muy diferente al de los 4 cirujanos. Vivía en un reino completamente desconocido para ellos. Comencé a sentir que tenía el control de nuevo, que recuperaba mis principios. Al día siguiente, me fui del hospital. Uno de los cirujanos, enojadísimo, le dijo a mi padre que el traumatismo me había dejado mentalmente inestable y lo instó a que me hicieran una evaluación psicológica. Sin embargo, algo en mi interior sabía que había tomado la decisión correcta. Cuando dejé el hospital, solo pensaba en una cosa. Ese poder de mi interior que le proporcionaba vida a mi cuerpo me sanaría si era capaz de ponerme en contacto con él y dirigirlo. Tal y como la mayoría de terapeutas quiroprácticos dirían, el poder que crea el cuerpo, sana el cuerpo. La ambulancia me llevó hasta la casa de 2 amigos. Durante los 3 meses siguientes, mi hogar fue una bonita habitación con numerosas ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Una estancia luminosa y amplia, muy distinta a las oscuras y viciadas habitaciones del hospital. Comencé a relajarme y dejé que mi mente se expandiera sin echar la vista atrás hacia mi elección. Debía concentrarme tan solo en mi curación, sin dejar que otros pensamientos y emociones basados en el miedo y las dudas me distrajeran de la recuperación. Mi decisión era terminante. Decidí que necesitaba un plan de acción si quería curarme de esa lesión completamente. Comería solo una dieta de alimentos crudos y solo en pequeñas cantidades. De esa forma, la energía requerida para la digestión de grandes cantidades de alimentos cocinados sería destinada a la curación. Después del sexo, la digestión es el proceso corporal que más energía consume. Además, el hecho de que las enzimas necesarias ya estuvieran presentes en la mezcla nutricional de alimentos crudos aceleraría la digestión y consumiría menos energía para procesarlos y eliminarlos. A continuación, pasé 3 horas al día, mañana, tarde y noche, practicando autohipnosis y meditación.
visualicé con la alegría que conlleva estar completamente curado que mi columna estaba reparada por completo. Reconstruí mentalmente mi columna, reconstruyendo cada segmento. Estudié centenares de imágenes de columnas a fin de ayudar a perfeccionar mis imágenes mentales. El hecho de concentrar mis pensamientos me ayudaría a dirigir esa sabiduría interna que ya trabajaba en mi curación. Antes y después de estudiar en la Facultad de Quiropráctica, me sentía fascinado por el estudio de la hipnosis. Este interés fue desencadenado por el hecho de tener 2 compañeros de habitación que a menudo hablaban y se levantaban mientras dormían. Presencié un montón de estos incidentes. Ellos despertaron mi curiosidad sobre los poderes del subconsciente y a la postre, sobre la hipnosis. Leí todo libro sobre hipnosis que cayó en mis manos. Mis intereses también eran automotivados. Deseaba ir a clase y recordarlo todo sin tener que tomar apuntes. Durante 2 años asistí a una academia llamada Instituto para la Motivación mediante la Hipnosis en Norcross, Georgia, los fines de semana y muchas noches. Para el momento en que me gradué en la Facultad de Quiropráctica, ya había estudiado unas 500 horas de hipnosis clínica impartidas por el padre de la hipnosis moderna, el Dr. Jon Kappas. Mientras estaba en la facultad, conseguí la licencia y el título de hipnoterapeuta clínico y trabajé a tiempo parcial en una consulta privada de hipnoterapia situada en un centro de medicina holística a las afueras de Atlanta, Georgia. Aunque por aquel entonces no comprendía cómo funcionaba la mente igual que ahora, presencié con mis propios ojos el poder que tiene el subconsciente a la hora de trabajar con distintos procesos de curación. Por ejemplo, después de inducir un estado de conciencia alterado en mis pacientes, vi cómo una mujer anorgásmica experimentaba un orgasmo clínico sin contacto físico, cómo un fumador desde hace 20 años dejaba de fumar en una sola sesión y cómo un cliente con dermatitis crónica y sarpullido sanaba completamente su piel en menos de 1 hora. Así pues, comencé mi régimen de recuperación con la sencilla idea de que sanar mis lesiones era algo posible, ya que había presenciado de primera mano hasta dónde llegaba la capacidad del subconsciente. Me había llegado el turno de ponerlo a prueba. También hice un horario para que la gente me visitara 2 veces al día durante periodos de 1 hora. Una vez por la mañana antes de comer y otra antes de la cena. Les pedí que colocaran las manos sobre la parte dañada de mi columna. Amigos, pacientes, médicos, familiares e incluso gente que no conocía contribuyeron de manera intencionada colocando las manos sobre mi espalda y compartiendo los efectos curativos de su energía. Al final, me di cuenta de que si quería conseguir la cantidad de calcio necesaria para reparar los huesos rotos, necesitaba aplicar un poco de presión gravitacional sobre los segmentos dañados. Durante el proceso de desarrollo o de curación de un hueso, la fuerza natural de la gravedad actúa como estímulo para cambiar la carga eléctrica del exterior del hueso, de manera que gracias a la polaridad, la carga positiva de la molécula de calcio se vea atraída por la carga negativa de la superficie del hueso. Este concepto tenía muchísimo sentido para mí. Sin embargo, no pude encontrar en ningún sitio algún texto que aplicara ese razonamiento al tratamiento y manejo de las fracturas por aplastamiento. No obstante, esa ausencia de investigaciones previas publicadas no me detuvo. Le pedí a un amigo que me construyera un tablero inclinado con una base para apoyar los pies que me proporcionara cierto apoyo. Cada día, rodaba lenta y cuidadosamente desde mi cama hasta el tablero para que me llevaran al exterior. Me colocaban en un ángulo de 2 grados sobre la horizontal del suelo para comenzar a cargar un peso mínimo sobre la columna. Cada día incrementábamos el ángulo. A las 6 semanas ya podía estar a 60 grados sin sufrir dolores. Un hecho de lo más sorprendente, teniendo en cuenta que se suponía que no saldría de la cama durante 3 o 6 meses. Habían pasado 6 semanas y me sentía fuerte, confiado y feliz.
Contratamos a un doctor para que se encargara de mi consulta y conseguí hacerlo por teléfono. Después de un tiempo, llegué a la conclusión de que la movilización, y no la inmovilidad que prescribe la profesión médica, sería un elemento clave en mi recuperación. Pensé que el agua reduciría el peso de la gravedad sobre mi columna y me permitiría moverme con libertad. La casa donde vivía tenía una piscina cubierta en parte que resultaba ideal para ese propósito. Me colocaron un traje de baño muy ceñido y me llevaron en una silla hacia la piscina de agua tibia. Mi corazón latía a 1000 por hora, a la misma velocidad que giraban mis pensamientos. Llevaba mucho tiempo sin colocarme en posición vertical. En un primer momento, me limité a flotar en horizontal sobre la silla, pero fui moviéndome hacia la vertical de manera gradual, agarrándome a un asidero construido para darme apoyo. Floté rígido como un palo, dejándome llevar por el movimiento de ascenso y descenso de las olas que mis movimientos creaban. El hecho de flotar verticalmente en el agua en lugar de ponerme de pie en el suelo hizo que el peso que debía soportar mi columna fuera menor, ya que la gravedad también lo era. Esto me permitió adoptar la verticalidad con una presión mínima en la columna que aún no estaba curada. A partir de este momento, nadé todos los días, aunque al principio solo movía los pies. Poco tiempo después, nadaba como un pez y ejercitaba todos los músculos. Me encantaba la nueva sensación de libertad que me proporcionaba el hecho de nadar, de flotar verticalmente en la piscina e incluso el hecho de jugar un poco. Ojalá los cirujanos hubieran podido verlo. Mi cuerpo respondía de una forma sorprendente. A las 8 semanas, comencé a gatear en tierra firme. Sentí que si imitaba los movimientos de un niño, podría progresar de manera similar y a la postre, ponerme en pie. Con el fin de recuperar y mantener la movilidad, practicaba yoga todos los días con el objetivo de realizar estiramientos continuos del tejido conjuntivo. En la mayoría de las posturas, estaba tumbado. A las 9 semanas ya estaba sentado durante el baño y por fin pude utilizar el retrete. ¡Ay, sí! Las cosas sencillas. Eso explica lo que hice con mi cuerpo. Pero sufrí otra experiencia crucial que influyó en mi mente y en el resultado positivo final de mi elección. A la 6ª semana, comencé a sentirme un poco nervioso. Tumbarse al solo en la cama durante todo el día suena genial, pero solo cuando lo haces porque te da la gana y puedes levantarte siempre que lo desees. Como es obvio, ese no era mi caso, de modo que buscaba cualquier tipo de estímulo mental que pudiese encontrar. Concentrarse durante todo el día en la columna y en sus componentes individuales no era posible ni deseable. Mi cerebro necesitaba tomarse un respiro de vez en cuando. Un día durante esas primeras semanas, vi un solitario libro sobre una estantería. Me intrigaba la misteriosa cubierta en blanco, así que le pedí a un amigo que andaba por allí en aquel momento que me lo acercara. Giré la cubierta unas cuantas veces en busca del título, pero no pude encontrarlo. Su autor era Ramtha y estaba publicado por un grupo afiliado a la Escuela Ramtha de Iluminación Espiritual. Abrí Ramtha, el libro blanco 1, y comencé a leerlo sin saber lo mucho que influiría ese libro en mi vida. Me habían educado como católico, pero nadie habría podido considerarme una persona particularmente religiosa ni espiritual. Creía en la sabiduría innata del cuerpo. Sabía que existía una fuerza animadora en todos y cada uno de nosotros, y sabía que esa fuerza inteligencia era mucho mayor que la de ningún humano. Creía en la existencia de un elemento espiritual dentro de todos nosotros, pero no me sentía atraído por ninguno de los rígidos y jerárquicos tipos eclesiásticos ni por ningún dogma. Creo que los seres humanos somos mucho más competentes de lo que pensamos. No podría decir que fuera un creyente formal de ningún tipo de práctica espiritual. No pertenecía a ninguna iglesia con ningún tipo de denominación, pero sí que creía que algo tangible, real y activo trabajaba en mi vida diaria. Así pues, en cierto modo, estaba más predispuesto que la mayoría a mostrar una mente abierta ante lo que pronto leería en Ramtha, el libro blanco.
Comencé a leerlo por curiosidad, pero después de las primeras páginas, mi mente subconsciente estrujó mi intelecto para decir que prestara atención a lo que estaba leyendo. Las palabras tenían sentido a muchos niveles diferentes. Para el momento en que llegué a la parte del libro en la que se explica cómo los pensamientos y las emociones crean nuestra realidad, la idea de la superconsciencia ya me tenía completamente enganchado. Lo terminé 36 horas después. Yo era un hombre en medio de un cambio y el libro aceleró mucho la velocidad de ese cambio. Ramtha, el libro blanco, fue el catalizador perfecto. Un libro que plasmaba gran parte de lo que yo había pensado y experimentado durante casi toda mi vida adulta. Respondió muchas preguntas que me hacía sobre el potencial humano, la vida y la muerte, y la divinidad de los seres humanos, por nombrar unas cuantas. El libro refrendó muchas de las decisiones que había tomado, en particular la arriesgada disyuntiva de renunciar a la cirugía. El texto desafiaba los límites de lo que yo consideraba racionalmente cierto y me elevó hasta el siguiente nivel de conciencia y comprensión de la naturaleza de la realidad. Comprendí mejor que nunca que nuestros pensamientos no solo afectan a nuestro cuerpo, sino también a toda nuestra vida. El concepto de superconsciencia no era únicamente la ciencia de la mente sobre la materia, sino también la idea de una mente que influye sobre la naturaleza de toda la realidad. No está mal para un libro que estaba en una estantería vacía, cogiendo polvo. El inconsciente me interesaba desde hacía mucho tiempo, y mis experiencias con la hipnoterapia eran la muestra más evidente de ese interés. Sin embargo, a través de las enseñanzas de Ramtha, la idea de la superconsciencia me ayudó a comprender que yo era responsable de todo lo que ocurría en mi vida, incluso de la lesión. Mi cuerpo había pasado de un carril rápido en el que se circula a 160 km por hora a detenerse en seco. Eso me provocó algunas consecuencias, pero lo más importante es que comencé a ver la perfección de toda mi creación. Me afectó mucho más profundamente este paro repentino de lo que podía haber llegado a imaginar. Tuve que volver a meditar de nuevo todo lo que sabía y como resultado me enriquecí intelectualmente. Hice un trato conmigo mismo. Si mi cuerpo era capaz de recuperarse y lograba caminar de nuevo sin quedarse paralizado o con dolores insoportables, pasaría la mayor parte de mi vida estudiando los fenómenos en los que la mente actúa sobre la materia y cómo la conciencia crea la realidad. Comenzó a interesarme más cómo controlar consciente y racionalmente mi futuro. Fue entonces cuando tomé la decisión de matricularme en la Escuela Ramtha de Iluminación Espiritual a fin de involucrarme más con sus enseñanzas. A las 9 semanas y media me puse en pie y caminé de vuelta hacia mi vida. A las 10 semanas comencé a trabajar de nuevo, a ver a mis pacientes y a disfrutar de la libertad. Nada de escayolas, nada de deformidades ni de parálisis. A las 12 semanas levantaba pesas y continuaba la rehabilitación. Me hicieron un aparato corrector 6 semanas después del accidente, pero solo me lo puse en una ocasión, cuando caminé por primera vez, y solo durante 1 hora. En este punto de mi recuperación ya no lo necesitaba. Ya han pasado más de 20 años desde que sufrí la lesión. Me resulta de lo más interesante que aunque el 80% de la población estadounidense se queje de algún tipo de dolor en la espalda, yo apenas he notado ningún dolor en la columna desde que me recuperé. A menudo me pregunto dónde estaría hoy si no hubiera optado por la curación natural. Algunos de ustedes se preguntarán si mereció la pena correr semejante riesgo. Cuando miro atrás e imagino las consecuencias de haber tomado una decisión diferente en el pasado, doy gracias por mi libertad actual. Durante ese breve periodo de mi vida, creo que llegué a estar más inspirado por el proceso de curación de la mente y el cuerpo de lo que jamás me habría llegado a imaginar si hubiera optado por la cirugía convencional. Para ser sincero, en realidad no sé si lo que me pasó fue un milagro, pero he cumplido mi promesa de explorar cuanto me fuera posible el fenómeno de la curación espontánea. El concepto de curación espontánea hace referencia a las ocasiones en las que el cuerpo se regenera por sí solo o se deshace de una enfermedad
sin la ayuda de una intervención médica convencional como la cirugía o los fármacos. A lo largo de los 17 años como estudiante y los 7 que pasé como profesor en la escuela Ramtha de Iluminación Espiritual, he ido mucho más allá de los límites de esa investigación. Me he sentido inspirado y enriquecido por esas experiencias. Para mí, la escuela ofrece el conocimiento más completo del cuerpo al que jamás he tenido acceso. Sé que la decisión de renunciar a la cirugía hace tantos años fue lo que me condujo hasta donde estoy ahora. Mi investigación, mis intereses científicos y mi medio de vida están centrados en la curación en todas sus formas. He pasado los últimos 7 años reflexionando sobre cómo el hecho de creer en un solo pensamiento, independientemente de las circunstancias, apela a una mente más sabia y conduce a la gente hacia un futuro inmenso y maravilloso. Cuando doy una conferencia sobre los ingredientes necesarios para que una persona cambie sus condiciones de vida, me siento realmente bendecido por poder contribuir a que las personas normales y corrientes lleguen a comprender mejor el cerebro y el poder que tienen los pensamientos a la hora de dar forma a nuestra vida. En los últimos años, he viajado mucho. He dado muchas conferencias y he dirigido investigaciones independientes sobre los más recientes descubrimientos en neuropsicología. Y he llegado a comprender que lo que una vez no fue más que una teoría, tiene ahora aplicaciones prácticas que nos permiten curarnos las heridas emocionales que nos hemos infligido nosotros mismos. Todos hemos experimentado algún tipo de adicción emocional en algún momento de nuestra vida. Entre sus síntomas se cuentan la apatía, la incapacidad para concentrarse, un intenso deseo de continuar con la rutina de nuestra vida diaria, la imposibilidad de completar ciertas acciones, la falta de nuevas experiencias y respuestas emocionales y una constante sensación de que un día es igual a otro. ¿Cómo se puede acabar con este ciclo de negatividad? La respuesta, por supuesto, reside en tu interior y en este caso, en una parte muy específica. Durante mucho tiempo, los científicos han creído que el cerebro tiene una estructura inmutable, lo que significa que es imposible cambiarlo y que el sistema de reacciones e inclinaciones que has heredado de tu familia configuran ahora tu destino. Pero en realidad el cerebro posee una elasticidad, una capacidad de desconectar antiguas rutas de pensamiento y de crear rutas nuevas a cualquier edad y en cualquier momento. Más aún, puede hacerlo con relativa rapidez, en especial si se compara con los modelos evolutivos en los que el tiempo se mide en generaciones y en eones y no en semanas. Tal y como yo he empezado a comprender y como la neurociencia comienza a reconocer, nuestros pensamientos importan. Nuestros pensamientos se convierten literalmente en materia.